promedio sin asistencia, no realiza todas sus actividades diarias, 2. Si tiene una incapacidad moderada y camina sin asistencia, 3. Si es una incapacidad moderada, severa y camina solo con asistencia, acá ya viene la asistencia, ¿no? En el 4. En el 5 ya es severo, confinado en la cama, doblemente incontinente, dependiente totalmente, con cuidado por una enfermera, es 5. Y acá falta el 6, bueno, o sea, ya se murió el paciente. Entonces, esto es la escala de ranking modificada, que generalmente lo utilizamos a los 3 meses o al outcome, al salir al alta el paciente, ¿no? Cómo está saliendo y cómo a los 3 meses ha respondido. Esta escala también sirve para temas de investigación, ¿no? Si alguien hace un estudio de enfermedad cerebrovascular, entonces utiliza NISH, utiliza escala de ranking modificada, todo eso. Pero antes, acá, hablamos de la fibrilación auricular, ¿no es cierto? Que es uno de las causas más importantes de stroke isquémico, ¿no? en cardioembólicos. En estos pacientes hay que utilizar anticoagulantes, ya no antiagregantes, sino anticoagulantes, que son los anticoagulantes orales como warfarina o los nuevos que ustedes ya conocen en hematología, seguramente ya saben que es la lipatrana, rivaroxaban. Entonces, eso, por ejemplo, tiene indicaciones, ¿no? Hay pacientes en los que sí o sí hay que anticoagular, ¿no? Entonces, para anticoagular yo me baso en 2 escalas, la escala de Hasbled y la otra escala, el CHADS, ¿no? Entonces, esas dos escalas también deben de conocerlas. Doctora, ya harta tarea, sí, harta tarea. De arterias más frecuentes que irrigan y si se obstruye, ¿qué causa? Mis escalas. Ustedes tienen que tener sus escalas en sus resúmenes, yo les voy a revisar. Y además de eso, les va a servir para la práctica. Escala ABCD, el NISH, estamos diciendo. Obviamente, cada uno con sus puntuaciones y su interpretación. Escala de Chas-Bax, escala de Hasbled. Total, 5 cosas. ¿Ya? Entonces, yo les repetiría, pero ¿cuándo lo van a aprender más? Cuando ustedes lo vean, lo revisan, hagan su cuadrito, ¿no? Ahí se les va a quedar más. Entonces, en esos pacientes, por ejemplo, hay que ver qué es el Chas-Bax, qué es el Hasbled. El Chas-Bax te ve el riesgo de infarto y el Hasbled el riesgo de sangrado. Entonces, ustedes tienen que saber interpretar eso, ¿no? Entonces, cuando ustedes van a ir a la clínica o a la parte práctica y ven un paciente con stroke, tienen que buscar todo eso, ¿no? Cuánto de Chas-Bax, cuánto de Hasbled, si es fibrilador, cuánto de NISH tiene este paciente, cuánto ha tenido un día, su ABCD, doctora, es tanto. O sea, quiere decir que su riesgo es del 90% de hacer un stroke. ¿Qué le debo de dar? ¿No? Entonces, todo eso con las escalas. Entonces, tienen que hacer sus resúmenes, tienen que hacerlo y no solo se queden en el resumen, sino que cuando vayan a la parte clínica y vean un paciente con stroke, lo aplican, lo utilizan, ¿no? No solo se trata de memorizar para el examen, sino de que cuando yo veo un paciente, a ver, este paciente tiene stroke, si es diabético, ya un punto, es hipertenso, otro punto, es su edad, otro punto, es mujer, es varón, otro punto. O sea, cada una de esas CHAS, BAS, Hasbled, cada uno significa algo, hipertensión, presión alta, glucosa, o sea, tiene un significado, ¿ya? Ok, ¿hasta hay alguna pregunta en stroke? Dime. Una consulta, en isquemia lacunar también es el tratamiento en caso de... Sí, cualquier tipo de infarto, ya sea de pequeños vasos, grandes vasos, cualquier tipo es la prevención secundaria. Obviamente a la prevención secundaria, que generalmente es una estatina y un antiagregante o un anticoagulante, tengo que ver la causa. Si mi paciente es lacunar, lo más probable es que es hipertenso o diabético. Entonces, si yo no trato la presión, obviamente ese paciente me va a venir cualquier rato otra vez con monstruo stroke, y de repente ya no pequeño, sino más grande. Entonces tengo que ver, por eso el manejo de un stroke es multidisciplinario. Tiene cardiología, neurología, si es diabético, endocrinología, medicina física y rehabilitación por todas las secuelas neurológicas que le pueden producir, y hasta psiquiátrico, porque el paciente de pronto, imagínense, dejarlo discapacitado sin mover en mitad del cuerpo, se deprime, ¿no? Entonces es un manejo en conjunto, ¿no? Y el tema de la presión, ojito, si es menos de 24 horas, no le bajo bruscamente,
Si ya pasa las 24 horas, normal manejan con sus antihipertensivos, su enalapril, su losartán, entonces ya están tibios de manejo de la presión, ya llevan alergia, ¿cierto? Pero si, digamos, veo que es menos de 24 horas y no tiene presiones tan altas, no cometan el error o decir la ignorancia, la impericia de darle pues, captopril sublingual. No hagan eso, están en menos de 24 horas y van a empeorar su infarto de ese paciente, va a empeorar su hipoperfusión, porque recuerden que el aumento de la presión dentro de las 24 horas es como un mecanismo de compensación, es un tejido que está sufriendo y el cuerpo lo está tratando de compensar aumentando la presión. No debe de ser más de 220, 120 o el PAM más de 130, porque sí lo voy a empeorar al paciente, si es que, porque ya también pueden transformarse en un hemorrágico, y pasa. A veces empiezan con isquémicos y terminan siendo enfermedad cerebrovascular isquémico con transformación hemorrágica, así se llama. ¿Me debo entender? Entonces hay que tener cuidado. Pero pasa sus 24 horas sin miedo, manejen las presiones, o sea, denle su antihipertensivo, si tomaba su losartán, su clortiazida, lodipino, tiazidas, no sé qué más se utilizará para versantán, cofinalolipino. O sea, ustedes ya, en teoría, son tigres manejando hipertensión, ¿no es cierto? Entonces, si no lo saben, pues pasen sus apuntes de cardiología, cómo se maneja, cuál es la elección, cuáles, ¿no?, las combinaciones y todo eso. Entonces, otro no hay, ¿no? Estrógeno hemorrágico. La hemorragia dijimos que es del 15 al 20% de causa de enfermedad cerebrovascular. Y obviamente, dependiendo de la localización, puede ser intralobar o puede ser intraventricular, ¿no? Ahora, estos pacientes producen una aparición neurológica focal, ¿no?, en el parénquima o en el sistema. No debe ser causado por trauma. Y acá también se pueden incluir las hemorragias que suceden después de un infarto y se llama transformación hemorrágica. El estrógeno hemorrágico versus el estrógeno isquémico, tiene más alta tasa de mortalidad, son más peligrosos. Se correlacionan con su tamaño y su localización. Cuanto más profundas, mayor mortalidad, ¿verdad? Su volumen, otros factores de riesgo que nos puedan decir que un sangrado es peligroso y puede que haga que muera este paciente, es que la localización sea intratentorial. Por ejemplo, el cerebelo. Si hay una hemorragia en cerebelo, puede producirse una muerte, ¿no? Porque el cerebelo, recuerden que está cerca al cuarto ventrículo y puede producir una hernia, ¿no?, un calvo. Edad mayor de 80 años, una hemorragia intraventricular también es de mal pronóstico, ¿ya? ¿Cuáles son las etiologías? La hipertensión arterial a la cabeza, las malformaciones, ¿no? Un paciente con un aneurisma sacral o micótico, una fístula arteriovenosa, una malformación arteriovenosa, un angioma venoso cavernoso, sobre todo en gente joven, ¿no? Tiene un paciente joven de 20 años que de pronto pierde conciencia, confusión en el suelo, lo llevan a la emergencia, pedimos una tomografía y nos vemos con una hemorragia. Entonces, en ellos hay que sospechar de aneurismas, malformaciones, ¿no? Enfermedades hematológicas, leucemia, mieloma múltiple, vasculitis, síndrome de Moyamoya. La tuberculosis no solo produce infartos, puede producir hemorragias, ¿ya? Drogas, cocaína y todo eso. Complicaciones neurológicas, bueno, en relación cuando hay una hemorragia puede ser hipertermia, hiperglicemias, aspiraciones, trombosis. Y lo más importante de acá, las causas pueden ser primarias o secundarias. ¿Cuándo es primaria? En dos casos, a presión alta o angiopatía mieloide. ¿Qué es la angiopatía mieloide? Es una enfermedad que generalmente afecta a ancianos y que es una causa también frecuente de hemorragia intracerebral, ¿ya? Secundarias, ya tenemos todo lo que hemos mencionado. Por ejemplo, acá también quienes estarían los pacientes que toman anticoagulantes, ¿no? De pronto el que toma warfarina y no hace sus controles de INR y todo, y no sé, tiene un INR de cuánto, de 5, de 6, que se ha pasado del rango, ¿no?, que tiene que tener un paciente anticoagulado. Entonces, de pronto viene a la emergencia y te dice, no, sí, mi papá toma warfarina y ayer se equivocaron, le dieron dos tabletas en vez de uno y tienes hemorragia, ¿no?
La localización puede ser en ganglios basales, que generalmente es por hipertensión arterial, pero pueden ser en los lóbulos, ¿no? También según su localización van a producir un tipo de clínica. Por ejemplo, vamos a ver, el putamen, si ha habido una hemorragia a nivel del putamen, va a producir una hemiparesia contralateral y una hemipoestesia, deterioro del nivel de conciencia, va a haber desviación oculocefálica hacia el lado de la hemorragia, hacia el lado de la lesión, pero va a haber preservación del tronco. Pero digamos, tengo un sangrado en el cerebelo, entonces me va a producir cefalea occipital, ataxia, vértigo, vómitos, puede haber microcefalia, puede haber nistagmus, ¿no? Entonces, propio del cerebelo. Por eso es importante que ustedes conozcan la neuroanatomía y la clínica, la semiología clínica, porque si no saben, porque esto lo podrían responder supuestamente si ya saben neuroanatomía, si no toman el examen. No es que sea de neurología, sino esto ya lo saben por la parte de neuroanatomía. Pero si no lo saben, repasen, léanlo, porque les voy a preguntar en el examen, ¿ya? Entonces, la neuroimagen, la tomografía y la resonancia es similar. El monitoreo de los pacientes es fácil con tomografía a nivel A. Dan de control a las 24 y 48 horas cuando hay un paciente con SB hemorrágico. Y bueno, en sospechas de stroke no hipertensivo hay que estudiar, obviamente, ¿no? Si yo sospecho un aneurisma, le tengo que pedir una angiotomografía o una angioresonancia, ¿no? Esos ya son estudios complementarios, ¿no? Acá tenemos hemorragias, ¿no? Grandes, extensas, intraventriculares, no hay pronóstico. Estos del cerebelo son los de mal pronóstico, ¿no? Y los intraventriculares, hemorragias muy grandes. Y esto es de la angiopatía amieloide, ¿no? De los criterios de Boston. Generalmente la angiopatía amieloide ya se hace el diagnóstico definitivo cuando el paciente muere. Pero tenemos algunas cosas que nos hacen sospechar probable o posible, ¿ya? Entonces, de acá de la angiopatía amieloide, tal vez que les voy a preguntar por qué se produce la angiopatía amieloide, ¿ya? Eso les voy a preguntar. Bueno, angioresonancia, esto es básicamente lo mismo. Cuando son los aneurismas los que producen una hemorragia, ¿dónde se localizan? ¿No? ¿En qué arterias? Acá está el polígono de Willis. ¿Dónde está localizado con mayor frecuencia los aneurismas? ¿No? Carótida interna, comunicante posterior, comunicante anterior cerebral anterior, ¿no? Generalmente es este, comunicante anterior cerebral anterior, ¿dónde están más localizados? Pero no son los únicos lugares, ¿no? Se pueden localizar en varios lugares y estos pues romperse y producir un SB hemorrágico. Acá. En hemorragia subaracnoidea. La hemorragia subaracnoidea es una hemorragia en el espacio subaracnoideo que se produce en algunos pacientes cuando de repente están debutando o vamos a decir que tengan un aneurisma, por decir, que este aneurisma se haya roto y haya entrado al espacio subaracnoideo esta hemorragia, ¿ya? ¿Qué sucede? A ver, hay pacientes jóvenes que solo debutan con cefalea, una cefalea intensa, el trueno, thunderclap, una cefalea aguda que nunca la han tenido en su vida, primera vez, o sea, es insoportable, ¿no? No hay ningún antecedente que la haya tenido antes, sino es primera vez. En estos pacientes con cefalea de esa característica, que es una cefalea intensa 10 de 10, que pueda tener náuseas, vómitos, hay que sospechar una hemorragia subaracnoidea. Entonces, el paciente, ¿qué pasa? Va a la emergencia, y en la emergencia le dice, no, esto es estrés, ¿no? Tu tensión, ya, y luego regresa peor. En esos pacientes que tienen alta sospecha de hemorragia subaracnoidea, el paciente tiene que pasar en primera instancia por una tomografía, ¿ya? En la tomografía ustedes van a investigar, ahorita lo vamos a ver, la escala de Fisher, ¿ya? ¿En internet? La escala de Fisher, ¿no? Entonces, en la escala de Fisher, lo que nosotros vamos a buscar es si hay sangre o no hay sangre en el cerebro de ese paciente, ¿ya? Y vamos a ver, por ejemplo, esta es la escala de Fisher.
Vamos a ver, por ejemplo, que en una primera instancia puede salir que una tomografía no hay evidencia de sangrado, pero mi paciente está que vomita, tiene dolor intenso, ya le han puesto paracetamol, ketorolaco, y todo, y sigue con dolor. Entonces, ¿qué procedo a hacerle? Punción lumbar. Le hago una punción lumbar para buscar sangre en ese espacio subaracnoideo, buscando crenocitos, ¿ya? Entonces, a veces yo encuentro eso y por lo tanto quiere decir que mi paciente ha sangrado, es una hemorragia subaracnoidea, tengo que manejarlo como hemorragia subaracnoidea y buscar con una angiotomografía dónde está el aneurisma o la malformación arteriovenosa. Claro, si me sale así, bingo, pues no, ya esto ya hemorragia, por ejemplo, esta es escala de Fisher 1, sin evidencia de sangrado. 2, sangre difusa, fina, con una capa menos de 1 milímetro medida verticalmente. Este ya es un Fisher 3, y hay un coágulo grueso, cisternal, pero que es mayor a 1 milímetro medido verticalmente. Y si ya hay hemorragia intraventricular dentro de los ventrículos, es escala de Fisher 4, ¿no? En este es el que yo me tengo que centrar y preocuparme, porque puede ser una falsa alarma que no es nada, el paciente le dan de alta y termina mal, de muerte en este caso, ¿ya? Entonces, básicamente, esto es un resumen, ¿no? Sospecha clínica es la mayoría, cefalea intensa, todo lo que les he comentado. Tomografía, sensibilidad 90%, aún antes de 24 horas. Hay que hacer por punción lumbar si sospecha clínica es positiva y la tomografía me sale Fisher 1, o sea, está negativo, aparentemente. Difícil diagnóstico diferencial con punción traumática. Claro, obviamente, si la persona que hace la punción lumbar tiene que ser experta, porque por ahí hace un primerizo y le hace una punción traumática y los va a confundir, ¿no es cierto? Tiene que ser generalmente por manos expertas, ¿ya? La geografía nos ayuda a ver aneurismas y todo eso. Okay. El tratamiento se basa básicamente en monitoreo neurológico, ABC, sedación, y hay que evitar complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones de una hemorragia subaracnoidea, de sangrado, hidrocefalia? Hay que utilizar evitar el vasoespasmo y para eso utilizamos nimolipino 60 miligramos cada 4 horas por 21 días. Hay que ver si hay convulsiones, si hay hiponatremia, arritmias, edemas. Entonces, estos son, ¿cómo les puedo decir? Complicaciones de una hemorragia subaracnoidea, ¿ya? El resangrado, que se presenta, por ejemplo, a los días 1 y 14. Hay que ver, ¿no? Porque si necesita alguna cirugía precoz. La hidrocefalia, el vasoespasmo, para eso utilizo el nimolipino. Cuadro clínico, cefalea sentinela, cefalea explosiva con náuseas, vómitos. Hay que buscar signos de meningismo, ¿no? Rigidez de nuca, focalización y todo esto, ¿ya? Hay también escalas, pero de acá no les voy a marear mucho, pero sí la escala de Fisher tienen que saber, ¿ya? Tratamiento médico, hay que ver la causa del SB hemorrágico, ¿no? Obviamente, si es un paciente que ha tenido el INR elevado por el uso de warfarina y todo, hay que corregirlos, ¿no? Hay que reemplazar los factores de vitamina K dependientes y corregir la INR. Hay que utilizar transfusión incluso, ¿no? Si es un paciente que ha sangrado por plaquetopenia. Por ejemplo, ¿quiénes no sangran? Los pacientes con leucemia, por ejemplo, ¿no? Hace poco un joven nos sangró de 20 años, tenía 10.000 de plaquetas y no sangró, ¿ya? Entonces, obviamente, ahí se tiene que hacer transfusión plaquetaria, plaquetas, todo eso, ¿no? Porque mientras no controlemos la causa, nosotros podemos hacer la neuroprotección, pero si no protegemos, no vamos a la causa, ese paciente va a volver a sangrar, pues, ¿no? Bueno, presión arterial. Al contrario que isquemia y en hemorrágico, nuestro plan objetivo es 160, 120, es diferente, no es como en el isquémico, ¿no? Estas son las guías que las van a ir revisando. Ya le pasé a su compañero las diapositivas. Convulsiones y anticonvulsivantes. Sí, usamos antiepilépticos en pacientes que han convulsionado. Si no han convulsionado, no utilizamos profiláctico. Pero si han convulsionado, obviamente tenemos que utilizar algún fármaco antiepiléptico. Y en el SB hemorrágico, bueno, todavía sigue siendo controversial el tema de la cirugía.
¿ya? Por eso siempre discutimos neurocirugía y neurología, porque para nosotros puede ser todo quirúrgico, pero ellos dicen no, en los últimos guías, o por ejemplo la guía que habla del tratamiento quirúrgico, que es la guía Stitch, esta guía nos habla de que, por ejemplo, si es más de 30 ml el volumen, o si está en una localización infratentorial como en cerebelo, sí es quirúrgico, ¿no? Pero vuelvo a decir, es discutible, de verdad, los neurocirujanos te buscan y dicen tratamiento médico, pero las guías sí hablan de cuándo hacer algo quirúrgico y cuándo no, ¿ya? Y generalmente es quirúrgico cuando mide más de 30 ml y son lobares y son infratentoriales, ¿no? La evaluación infratentorial puede ser considerada, pero mire su evidencia, o sea, tampoco no es una evidencia alta, ¿no? Entonces, como que por ahí entramos en controversia con neurocirugía, ¿ya? Pero lo que sí se ha visto es que si es infratentorial el cerebelo, sí es quirúrgico, ¿ya? Recomendaciones, rehabilitación, conclusiones. Los SBs pueden ser isquémicos o pueden ser hemorrágicos. Los SBs isquémicos cardioembólicos tienen una clínica tórpida y son las que tienen mayor tendencia a ser hemorrágicas. La arteria cerebral la arteria cerebral anterior en una enfermedad cerebrovascular está asociado a reflejos arcaicos, a predominio de la pierna plural, desinhibición de la conducta. La primera prueba a realizar en la tomografía para descartar sangrado de isquemia es la tomografía. Y hay que anticoagular si hay fibrilación auricular y disección carótida. Esas son las indicaciones de anticoagulación, ¿ya? Entonces, tenemos para la siguiente clase que me tienen que hacer lo que les estoy diciendo, ¿no? Revisen, ¿ya? Porque yo sé que todo esto tiene que ser reforzado en sus resúmenes, ¿no? Entonces hoy día han escuchado la clase. Yo les doy algo así resumido que les va a servir para la vida. Obviamente ustedes tienen que ir y leer. Al examen tienen que ir y leer. Pero básicamente de muchas cosas de las que he hablado acá, entra el examen, ¿ya? Entra el examen. Y no sé, si tienen más preguntas. Si no hay más preguntas, bueno, lo ideal hubiera sido que terminando acá la clase hagan el resumen de las arterias. Pero como vamos a empezar tarde, para la siguiente clase lo presento. Pero dense tiempo, o sea, no se vayan y ya, no, dense tiempo, preséntemelo la próxima, ¿ya? Vayan a casa, háganlo bonito. Si quieren hagan maquetas, si quieren, doctora, yo no sé dibujar, ya búscate un esquema y a su ladito hazte el resumen, ¿no? Arteria cerebral media me produce esto, ¿no? Entonces, de esa manera ustedes van a fijar el conocimiento, porque ustedes saben, ¿cuándo aprenden? ¿Saben, no? Las escalas del aprendizaje. Cuando escucho, cuando veo, cuando hago, cuando lo tomo, todo lo que he aprendido lo pongo en práctica. Hoy día han escuchado, han visto, pero al hacer se les va a quedar más. Cuando van a ir a anotar a la práctica y van a aplicar eso, se les va a quedar más. Ya no solo para un examen, sino